El otro día lo dialogábamos con Romildo, un hecho verdaderamente lamentable. 2 niños de 1 y 5 años fallecieron en el Espinillo después de sufrir intoxicación por monóxido de carbono. Esto en el afán justamente de buscar calefaccionar la vivienda. En algunos lugares en situaciones precarias se acude a encender carbón o a prender un brasero, como se lo conoce, y de esta forma se busca calefaccionar el hogar, pero existe el enorme riesgo de la intoxicación con monóxido de carbono, pero también con otros tipos de calefacciones eléctricas, también existen riesgos, y de eso queremos hablar con el doctor Antúnez, a quien le agradecemos por este tiempo. Doctor, muy buenos días. A Dayana, Esteban y Hugo los saludamos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy gentiles en llamar, porque, bueno, ustedes saben que mi eslogan es derramar conocimientos siempre, derramar vino nunca. Vamos, estamos con esa, estamos con esa. Bueno, doctor, a Perfecto, veces... Sí, bueno... Escuchaba la lamentable noticia que lastimosamente se sigue repitiendo año tras año. Forma parte del escenario de la ignorancia y quizás de la falta de recursos. Por lo tanto, el ser humano necesita calentarse en invierno y recurre a lo que tiene. Y lastimosamente hay actitudes o decisiones que pueden ser mortales, porque la intoxicación por ese gas que emite la combustión de incompleta, por lo general, de materiales como el gas mismo, el petróleo, el carbón, la leña, que seguramente habrá estado implicado el tema del carbón o la leña en este brasero al cual usted hacía referencia. Y pero también sucede, como bien decía Adriana, en los calefones de las casas, en las estufas, en las calderas, en la mala costumbre de comer todos juntos en una cocina encerrado y abren el horno para que calefaccionar con el horno abierto. Muy mala decisión. La parrilla también elimina monóxido de carbono, pero como generalmente las parrillas están abiertas, uno siente ese olorcito agradable y maravilloso de vida y de comida, pero siempre hay que tener la contraparte de la combustión que elimina monóxido de carbono. Aberturas, circulación del aire, fundamental. A pesar de que cualquier tipo de calefacción que se utilice, doctor. En realidad es la combustión imperfecta en el caso del gas. Ustedes ven a veces las cocinas, sí, que en algún momento dado alguna hornalla larga una llama amarillita. Sí. La llama tiene que ser azul, tiene que ser ese azul, ese celeste que conocemos todos de la combustión de una hornalla de cocina a gas, pero a veces están tapados los picos y empieza a haber una combustión ineficiente. Esa combustión ineficiente es lo que genera la producción de monóxido de carbono en exceso, y si el ambiente está encerrado, produce, digamos, el riesgo. Pero, por ejemplo, doctor, a ver, si yo prendo mi turbito, que es el calefactor, es el caloventor, si lo prendo, ¿debo tener también algo ventilado o no sucede lo mismo en ese caso? El caloventor, por lo general, no tiene ese riesgo, porque el caloventor despide aire. Si estoy hablando del caloventor que despide aire, sí, despide aire caliente. Por lo tanto, la difusión es mucho más rápida y por lo general las resistencias no tienen ese riesgo. De todas maneras, siempre es importante hablar esto. No instalar calefones que puedan tener mala combustión en un baño muy pequeño y que no tenga aberturas, por ejemplo. Caloventor es una muy buena opción. Es una muy buena opción. ¿Y las otras, las de velas, también sucede lo mismo que con el caloventor? O sea, no implica un riesgo. Ojo, las velas estén dañadas. Muchas veces he ido a varios lugares en donde tienen prendido la mitad de una vela, la otra. El riesgo de esa combustión también puede ser dañina. Pero en general tengamos en cuenta, lo voy a repetir, que el monóxido de carbono
se forma fundamentalmente de la mala combustión o la combustión incompleta del gas, del petróleo, del carbón y la leña. Por lo tanto, una vela, una resistencia, es muy difícil que provoque emisión de monóxido de carbono. Doctor, a ver, recién me quedé con eso, vuelvo para atrás, ¿no? Porque usted me decía una mala combustión en un bañito tan chiquitito también puede ser perjudicial. ¿Cuánto tiempo me puede sacar el oxígeno o en cuánto tiempo me puede sacar el oxígeno una mala combustión dentro de un bañito? Y si yo estoy consciente, es decir, estoy despierto, no estoy dormido, ¿corro riesgo también de desvanecerme o de quedarme inconsciente por esta mala combustión? Bien, son dos preguntas. Sí. Depende del tamaño del baño. Generalmente, si uno se baña con un calefón, pongamos un ejemplo práctico, se baña con un calefón que no está bien, habría que ver si esa persona no se va a morir nunca por bañarse, pero esa persona puede tener insomnio, puede tener dolor de cabeza, puede tener trastornos digestivos, puede tener pérdida de capacidad de memorizar, puede tener irritabilidad, puede tener trastorno del equilibrio, y resulta que está teniendo una intoxicación crónica con monóxido de carbono, por lo menos en forma repetida. La otra situación que hablabas de la persona que queda dormida en un lugar, por ejemplo, donde hay algo que emite monóxido de carbono, por eso le llamamos la muerte silenciosa. Muchas veces puede uno durante toda la noche dormir y no despertar. Y a veces no resulta una cantidad suficiente para producir la muerte. Pero a veces las personas que duermen con mascotas notan que la mascota está irritable, que está decaída, que está gruñona, que se queja, porque está con una intoxicación crónica de monóxido de carbono. Y la persona también va al médico y el estrés y todas esas cosas, y resulta que puede ser esta situación. Es bastante interesante y maravilloso esto que estamos hablando, porque genera una sutileza, digamos, ¿no?, para poder detectar. Pero fíjense ustedes que no siempre mata, pero si no altera la calidad de vida. Claro. Doctor, así como nos recomiendan que el aire acondicionado no esté por debajo de los 24 grados, porque en espacios demasiado fríos, después salir al calor abrumador en la provincia del Chaco, por ejemplo, nos puede afectar a la salud, imagino que también aplica para los espacios cerrados, demasiados calefaccionados, salir al frío, eso también puede traer un daño perjudicial para la salud. Perfecto. Contesto esto y después cerramos lo del monóxido. Todo exceso es malo. Si Sergio, si el doctor Antunes todo el día habla por la radio y le van a cambiar el dial porque uno termina aburriendo. Si todo el día derramamos vino, sería una catástrofe. Y por lo tanto, si enfriamos demasiado un ambiente o calentamos, como en este caso el invierno, volviendo a tu pregunta, si calentamos en exceso, sin duda genera sequedad de las vías nasales, genera en algunas personas que tienen rosáceas, aumento de patología de piel, y por supuesto los cambios bruscos de temperatura siempre propician el desarrollo de virus y bacterias. Por lo tanto, uno tiene que tener cuidado con el sobreabrigo. Un bebé sobreabrigado, uno de los factores de sobrecarga en la muerte súbita en un menor de 1 año es los ambientes muy sobrecalefaccionados. Fíjense usted, uno de los factores, dije, no que todo bebé que alguna vez calentaron la habitación se va a morir, por favor. Pero uno de los factores, uniendo al consumo de cigarrillo de la mamá adolescente, posición en la cama, etcétera, etcétera. El sobreabrigo es dañino. Muchas veces vienen al consultorio con un niño muy arropado y entran a la sala de espera, que a lo mejor está llena de personas, hay un ambiente, una diferencia de 8 o 10 grados con la vereda, con la calle, y encima viniendo en moto, y el nene lo deja en la sala de espera con la misma ropa con la cual vino, y por lo tanto lo están teniendo una cocción lenta en la sala de espera al pobre bebé, que cuando le saco la ropa del consultorio está rojo, aletargado, decaído por el sobrecalentamiento. Por lo tanto, perdón que yo me explaye en los ejemplos, pero creo que es importante que entendamos los conceptos. Bien, doctor, queremos agradecerle muchísimo. Un último consejo que nos quiera dar sobre cómo prevenir intoxicaciones con monóxido de carbono. Claro que sí.
Primero quiero que entiendan qué es lo que pasa con el monóxido de carbono, por qué estamos hablando del monóxido de carbono. Y nosotros cuando respiramos, intercambiamos a nivel la sangre venosa en el pulmón, cuando circula por el pulmón y va a la parte izquierda del corazón para salir por las arterias ya oxigenada, pasa por el pulmón, elimina dióxido de carbono. Nosotros cuando respiramos hacia afuera exhalamos dióxido de carbono. Dióxido tiene una molécula más, digamos, y porque dejó el oxígeno y robó, digamos, el monóxido. En cambio, el monóxido de carbono, cuando está en exceso en el ambiente, ya sea en un garage con un motor encendido, la estufa, todo esto que dijimos, ese monóxido de carbono compite altamente con el oxígeno en el intercambio. Se deposita el monóxido de carbono mucho antes que el oxígeno en la hemoglobina, la proteína que transporta el oxígeno hacia el organismo. Por lo tanto, ese es el problema. Roba la capacidad del transporte de oxígeno. Por eso es la importancia y por eso morimos silenciosamente, asfixiados, o tenemos toda esa clínica que yo les mencioné. Consejo: usar el sentido común, abrir las ventanas, no encerrarnos tanto tiempo con estos artefactos de combustión, tratar de no ser espacios cerrados, chiquitos. Y si estamos en un lugar humilde, en donde tenemos otra forma de calentarnos, probablemente se pueda prender un rato, después sacar ese brasero afuera, sacarlo, no dejarlo dentro del ambiente, ventilar un poco las habitaciones y de esa manera nunca dormir con un elemento que elimina, que tiene combustión a gas, a carbón, a leña y a petróleo. Bueno, nosotros no usamos eso, digamos. Ese es mi consejo.